Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar. Acá estamos con ellos dos. Que preséntense porque son como muchas letras y yo igual que MB, siempre no sé cómo decirlo. ¿Cómo es Eh, un estudio? Son las siglas de nuestros nombres, claro. Yo soy MCR, San Miguel Casasus Rodiño. MCR, Y yo, Gian Araya Gladinier, JAG. MCR, JAG. Sí, Bueno, son los para mí son los MBDBR de Latinoamérica. sería genial, ¿no? Pero bueno, Igual comulgaría más con KGDBS, probablemente que por sobre MBRDB. sí, eso sí. Muy bien. Bueno, primero, ¿por qué quisieron tener las letras de su... ¿Cómo nació ese nombre? ¿Por qué las iniciales? Eh, Yo creo que fue una discusión más o menos torpe como discusión, simplemente por la relación que tenemos con nuestras madres. Era como, no quisiéramos hacer solamente MCJA o Miguel Illán o Araya Casasus, o Casasus Araya, como sea. Y claro, tampoco voy a hacer cuatro apellidos que iba a terminar siendo como si fuéramos cuatro personas. Y Sí, finalmente es un nombre que más problemas trae que virtudes, como entre que nadie se lo sabe, es que... impronunciable. O sea, al final del día, exactamente. al final del día son Miguel y Jan o Jan y Miguel. Sí. Pero nada, por última, ahí está la madre de Miguel y mi madre, que Muy bien. parece. Bueno, igual, ¿hay algo de eso? ¿Hay algo de ser impronunciables? ¿Hay algo así como, bueno, Es un programa como para un... todas. No, pero en su labor o algo, también coincide en eso, en, como en su faceta de realizadores. ¿Hay algo también así como de molestia, de rebeldía? No creo que sea como rebelde. No, Probablemente somos los menos rebeldes que puede haber como personalidades. Estamos muy lejos de eso. Pero hay una, creo que en la croquis aparece que cuando en Walker, que habla radio, como esta idea de como esto, pareciera que esto está hecho por 1000 personas y no por la misma mano siempre, como por ejemplo cuando Mm. uno pone el trabajo de Mateus, de Aire, o de Peso, uno dice, son reconocibles, ¿no? Como hay una cuestión. Y creo que en ese sentido, bajo tu pregunta, podría ser algo como para homologar, como esta cosa entre que no sabemos cómo se dice, no sabemos quién lo hace, creo que entrega como más libertades, ¿no? Bueno, empecemos, a ver. Tienen que elegir 5 elementos. Obra propia es la primera. ¿Arrancamos? Vale, arrancamos, sí. dame un minuto y comparto. Sí, era obra propia, obra ajena, maqueta, dibujo, objeto. Bien, se ve, ¿cierto? Se ve cortado abajo, no sé si es la imagen así o solamente se ve la Sí, cubierta. la imagen es así, Es no, así. no se ve el suelo. Ok, muy bien. Lo de la Bienal de Chile, ¿no? Así es. La Bienal de Arquitectura. Bueno, contanos, ¿qué hicieron? Esto. Ah, elegimos esta, estamos viendo qué proyecto valía la pena como comentar un rato en esta selección. A mí me da un poco de risa cuando estábamos eligiendo, porque la conversación anterior que tuvimos, tú nos comentabas esto de las figuras geométricas y el círculo. Y Sí. esta, eh, si bien fue por casualidad, están estas, son es un módulo regular de unas mallas cuadradas y producto de una resistencia al viento. Queríamos hacer este pabellón que básicamente era un techo, tenía que ser muy, muy liviano, con un muro mobiliario abajo para hacer una sombra. Y partió con esta cubierta pequeña, repetida a módulos, y de repente que queríamos que se moviera un poco con el sol, o sea, con el viento y tapara el sol, y nos dimos cuenta que la resistencia al viento era muy fuerte y partió con una pequeña perforación, De 50 centímetros. 50 centímetros, y empezó a crecer, y a crecer, y a crecer. Y finalmente terminamos con esta versión y creo que si hubiésemos tenido una semana más, hubiese crecido más aún. Y apareció de nuevo ese círculo con el que tú nos molestabas un poco.
Y por ahí no sé si en este Sí. tenemos la foto del círculo desde arriba, que también creo que no. No. Y después con estos pisitos rojos hicimos distintas figuras en el pavimento y una de ellas también fue un gran círculo. Y este Y, fue y, un... eh, sí, No, dale, dale. sí, sí. No, no, que este fue un ejercicio que, a ver, fue como una pequeña odisea, hay que decir hacerlo, porque son de estas cosas que uno se gana, uno se pone contento y después una cantidad de trabajo ridículo, hay que montar, desmontar y toparse con problemas que uno no siempre alcanza a medir. Como cuando uno hace arquitectura muy formal, eh, todas las faenas constructivas son conocidas, todos los tipos de problemas están visados, hay aparatos que prueban esto. Y en este caso, que no podía fundar, que la resistencia al viento era una especulación porque no lo podíamos probar exactamente en el mismo lugar, que el comportamiento de un módulo es distinto al de todos los módulos juntos. Empezaron a aparecer variables que hicieron que fuese un ejercicio que, si bien yo creo que le tenemos cariño, también recordamos eh, con un poco de agotamiento cada vez que volvemos sobre él. Sí, es algo que probablemente no haríamos igual nuevamente si hubiese que volver a repetirlo y nos pidieran volver a montarlo. Claro. ¿Y el módulo ese cuadrado era plegable? ¿Había una situación también de movilidad, de facilidad de traslado o no? Porque se ven unos cuadrados, ¿no? Mira, Eso se podría plegar y es llevar una en una facilidad mochila. relativa, porque está hecho de pocos elementos y eso sí era bueno. Como no podíamos fundar, están estos módulos que hacen de mobiliario, que son esos cubitos rojos, unas zapatas que hacen de fundación, unas varas metálicas con dos piececitos, que lo que hacen es resistir a hacer un pequeño trípode, y las cubiertas que son de lona y se enrollan. Entonces, en realidad, trasladarlo es relativamente simple, tampoco es porque el peso de los elementos de base es grande. Mm. Y por la altura también tener que subirse a montarlo y desmontarlo era un pequeño esfuerzo. Sí nos permitió, más por necesidad que otra cosa, tener que moverlo todo el tiempo, porque finalmente durante la bienal lo montamos y desmontamos todos los días. Y el color metálico, con relación al sol y eso, ¿fue una molestia o no? O el reflejo, digo. Probablemente para los que están en los edificios podría llegar a ser una molestia, pero como no es estático y se está moviendo, claro, no era un reflejo que estuviese fijo en un punto específico por un tiempo prolongado. Entonces, y como la tela es tela térmica, lo que hacía era hacer rebotar el sol, y por ende abajo era un lugar bastante fresco Sí. para hacer verano en Santiago. Entonces también hay que considerar eso. Sí. Y en ese sentido, Porque después, sí, sí, no, es decía. que es un ejercicio como, también es bueno ver porque era simple, está hecho con pocas cosas, al final son puras decisiones repetidas y deja algunos márgenes de acción, o sea, se te mueve un poco algo, no pasa nada tan grave, una tela se estira un poco más, un poco menos, todas las columnas son iguales, puedes girar un poco la zapata. Probablemente esa forma de estar revisando el proyecto nos permitía o nos permitió hacer los ajustes que finalmente requerimos. Y lo bueno cuando lo ves en sombra es que, ¿sabes? El techo se va moviendo permanentemente por la cubierta por el viento, ¿no? Y no parece como un orden geométrico, ¿no? Uno si está abajo, no mira esa cubierta como si fuese un elemento geométrico, incluso pero las sombras sí son geométricas. El círculo siempre está marcado como círculo, perfecto. Sí, tiene eso como, al final la cubierta desaparece y lo único que uno ve es la sombra, esta sombra un poco como blanda abajo, o sea, bien dura, se nota el contraste, Sí. pero que escuchas el ruido de las telas porque eso nunca se ve en la fotografía, pero uno escucha como una bruma o un movimiento todo el tiempo. Esta tela que es un poco, no es una tela, es un film metálico recubierto, y que va sonando y que, claro, nosotros queríamos que se moviera, no esperábamos que se moviera tanto, que vibrara con el viento, y resultó ser que cuando el viento era muy fuerte, en realidad se azotaba y empezaba a hacer un pequeño estruendo. Ah, y la gente se iba o se mantenía. En general, la gente mientras estaba montado se mantenía ahí. El lugar debajo era un lugar que en realidad siempre está el sol y permitía ocupar esta explanada como plaza.
que era transformarla. Yo creo que, claro, como lo desmontábamos algunas horas al día, en ese momento sí claramente se notaba la diferencia porque cuando están los muebles solos, estos pisitos rojos, era imposible estar bajo el sol. Bien. ¿Se imaginan una adaptación así a la Serpentine Gallery permanente? O sea, como ser, yo creo que si hiciéramos otro pabellón, primero atajaríamos los problemas que en este tuvimos, Sí. pero seguramente como todos los proyectos trataríamos de hacer otra cosa. Cada proyecto es una oportunidad de probar algo que uno está discutiendo en el momento y con los problemas y virtudes que puede haber tenido, fue una discusión que ya tuvimos. Sí, o sea, más Bien. bien un aprendizaje de todo esto para hacer otra cosa y plantearse otros problemas. ¿Y se acuerdan cuál era la problemática o lo que estaban investigando en este momento? Como, no sé si como siempre, pero O qué sea, bueno. más que una investigación, yo creo que aquí había como, claro, estos proyectos en los que el presupuesto siempre es acotado, como cualquier decisión impacta directamente en él. En ese minuto habíamos ganado era una sombra de 100 metros cuadrados, pero nos pidieron agrandarlo. Claro, y en esa comanda hicimos finalmente uno de 450 metros cuadrados, eh, Con el mismo con el mismo presupuesto. presupuesto. Por ende, había que como bajar mucho el gasto en cada una de las partidas, porque claro, cualquier partida que tú decidieras, el impacto en el presupuesto era importante si el costo del material era alto. Entonces, claro, ahí fue donde apareció esta tela que es telas térmicas que se suele usar en los accidentes vehiculares, que Mm. costaba Nada. $1 los 2 metros cuadrados. Entonces, a un costo muy bajo nos permitía hacer pruebas. Entonces, al final del día se convirtió en una proeza como de hacer rendir un presupuesto con un cometido muy claro que era poder construir una sombra en esta plaza lo más grande que se pueda para poder juntarnos. Entonces, ¿Y saliendo de lo- estas dos aristas, y era los cómo lo... banquitos también eran diseño de ustedes? A ver, son unos cubos rojos que lo que sí tienen como diseño es que están alivianados, porque claro, piensa que esto fue post pandemia, post estallido social en Chile, por ende como cualquier cosa se puede convertir en un proyectil, entonces debía tener un peso considerable para que no pudiese convertirse en un proyectil, pero al mismo tiempo que ese peso permitiese transportarlos. Entonces estos cubos tienen un cubo de plumavit adentro Sí. que finalmente pesan 40 kilos. Bastante igual. Suficiente para que No lo pudieras lanzar. no te lo puedas llevar, no lo puedas lanzar, pero que todavía lo puedas manipular. Bien. Igual tienen como unas patitas blancas, tienen algo ahí abajo, ¿no? Esos son como los zapatos de los trípodes. Están por un lado los cubos y después están los trípodes que tienen estas varas que sostienen las telas. Yo creo que, como lo que decía Yankee, creo que ahí latina cuál es, como todos los proyectos tienen un par de problemas que uno trata de atacar, y en este caso nos ganamos este proyecto que tenía 100 metros cuadrados y que no tenía un lugar cuando lo ganamos, y cuando le asignan este lugar, que es una plaza muy grande, nos piden hacerlo crecer, porque 100 metros eran ridículos en esta explanada, y empezar a adelgazar el presupuesto, que finalmente se traduce muy rápido también en adelgazar muchos materiales, que y la barra de metálica sea la más delgada posible, que la tela sea la más, para que tenga menos kilos, la tela sea la más barata, que no puede fundar, por lo tanto, cómo pones todo el peso debajo y cómo haces que sea un poco más estable. Y ahí parten segundos problemas que son como los de estructura, que para nosotros son siempre muy concretos, problemas constructivos, materiales, estructurales, cómo hacer una unión, cómo permitir que se rote, cómo se va a montar, cómo se va a desmontar, y que todas las soluciones puedan estar hechas por alguien que no tiene ningún conocimiento técnico muy alto. O sea, son Claro. dos o tres que están amarrados con alambre, como embarrilados, en ese sentido es muy simple. Y las patitas de los cubos aparecen por dos condiciones. Una que era por el tamaño de los moldajes y que era para poder llegar más o menos como a los 40-45 centímetros de alto.
una segunda que era poder tomarlos, como meterle por abajo una yegua, le decimos en Chile, pero no sé cómo se llamarán en Argentina estas cosas para levantar Estos carritos estos para levantar carritos. bombonas de gas. Sí, Entonces ¿se era poder meterle entiende? por abajo y poder levantarlo. Porque, claro, el otro tema que aparece luego como una vez que está el lugar definido es que cualquier cosa que quede por 15 20 días en una misma posición iba a quemar el pasto, que luego había Claro. que, y luego había que reponer. Entonces, era un gasto que no teníamos considerado y que había que asumir en algún minuto. Entonces, bajo esa lógica dijimos, bueno, el que hay que asumir sí o sí es el de la fundación de los trípodes, de estas soleras de hormigón, que no se puede mover porque si no significa mover todo el proyecto. Sin embargo, el de los cubos sí los podemos mover y ahí es donde pensamos como las diferentes configuraciones del mobiliario. Está esta en la que están todos ordenaditos en fila, equidistantes entre ellos. Luego hicimos una que era el círculo con 100 cubos, hacer un círculo. El círculo creo que era como de 30 metros de radio, De algo así, radio. era grande. Y después la versión que era como random, distribuido como se nos diera la gana dentro de todo esto. Entonces, Confetti. al final del día era como la excusa de podemos configurar distintos como lugares, pero porque tenemos que cuidar el pasto para que no se queme. Entonces, son como una mezcla entre versiones de proyecto versus cosas pedestres Sí, como de... administración de problemas. Sí, sí, la realidad, ¿no? Así son los proyectos en general. Claro. A ver, vamos a la obra ajena. Esta es obra de Office, de Kerstin Gibbs con David von Severen, el Pearl ¿Sí? Path. Y nos gustaba eso también de que es un proyecto simple, un proyecto, está esta serie de pequeñas placitas en este lugar, que están conectadas por el camino y hay que empiezan a unir y para poder tener algo en común, en realidad hay dos o tres elementos que son sistemáticamente se repiten, pero depende cómo se ordenen, configuran lugares distintos. Entonces finalmente está esta luminaria, una forma de banca del y pavimento. los árboles y el pavimento. Y en función de cada lugar, esos mismos elementos se van adaptando y lo que obliga es como un ejercicio entre de proyectación y de reacción, en que en realidad una vez que uno sabe que tiene esos componentes, podría hacer casi cualquier cosa. Mm. El camino podría seguir como medio indefinidamente. Sí, Eh, nos gustaba también este proyecto porque, claro, estamos acostumbrados, como veía ahí atrás, la cantidad de croquis, como a estar mirando proyectos del hemisferio norte, con otro nivel de presupuesto al que solemos manejar. Y este proyecto, de algún modo, creo que rompe como esa condición de decir, con pocas cosas, que probablemente igual ese pavimento debe costar un montón, esa luminaria igual, pero pareciera que con pocos elementos se puede armar un proyecto y se configura todo este recorrido con estas microplazas, con un catálogo bien acotado. Así sí, como, son pero pocos elementos que configuran finalmente u- una buena cantidad de escenas. Sí, probablemente, es una claro, intervención ya en el territorio, una intervención urbana. Sí, y probablemente esos elementos podrían ser otros y el proyecto seguiría andando más o menos bien. Una vez que uno ya toma las decisiones, creo que hay algo bonito en eso, de decisiones claras, y después simplemente el ejercicio de estar reaccionando y adaptando cada vez. Y que una vez que construye también esos elementos son los mismos, hay una especie como de imaginario, te los topas de nuevo, y aunque estén en otra posición, con otro elemento debajo, o un árbol, ¿no? Empiezas a armar una idea de que es como un sistema de espacio público común. Hay que decir también todos estos proyectos, hoy día cuando veníamos para acá discutíamos como qué proyecto terminamos mostrando de otro, porque tal vez por formación o desde que trabajamos juntos siempre estamos comentando proyectos, estamos hablando, como miramos un proyecto y conversamos, cuando proyectamos mirando proyectos, tomamos una revista, la abrimos, la ponemos sobre la mesa, y mira, lo que estoy pensando se parece a esto que está acá. Entonces, siempre hay alguno que está y que estamos aprovechando de conversar y algunos que estamos viendo por separado y todavía no conversamos y que eventualmente llegan y terminan permeando en algo de lo que estamos haciendo. Mm. Y además tiene como esta idea de que puede continuar hasta el infinito, ¿no? Porque en realidad es una luminaria. Es la luminaria y su sistema.
Y Claro, eso puede continuar y adaptándose, ¿no? Eso es lo interesante también. claro, la luminaria, el pavimento, la banca y no sé si creo que hay como un pequeño receptáculo con agua, Sí, Ah, eh, sí, sí. que es ese que está ahí. ah. Y Y siempre esos son los elementos, mismos que se van repitiendo. sí, Ahí está la banca y el piso. Ahí está de Ahí están nuevo. todos. bueno, y el pavimento. Ah, Pero esa son manera bebederos, ya, de ¿no? estar pensando los proyectos como sistemas de decisión, como sistemas de elementos de cosas que se repiten, es una forma también como económica de estar diseñando rápido, como abordando un problema. Están hechos de... Después siempre hay accidentes porque hay que reaccionar a un lugar o una situación especial, pero el grueso está armado con esas decisiones que son más o menos claras. Y en este proyecto por lo menos eso es más o menos claro, es fácil de ver. Mm. Sí, incluso hasta los árboles parecen ser parte del plan, ¿no? Cómo están armados en cada imagen. No, yo creo que los árboles están puestos, después está el plano al lado, están dentro de la retícula. Yo creo que aquí el nivel de control es absoluto. Sí, Eh, Sí, sí, los árboles, estos son como unos jacarandá, ¿no? sí, daría la impresión. Medio jóvenes, y pero después eso van a ir creciendo. El jacarandá crece bastante. Sí, en algún momento romperá el pavimento seguro. claro. Sí. O antes que pase se cambia. Sí, digo, claro, esos alcorques que son muy delgaditos ahí van a quedar estrangulados. Y son hermosos los jacarandas después cuando van creciendo. Sí, dan un lugar lindo, cambian un poco con el año. Florecen dos veces, la flor rosada, Sí, es como casi lila. o Sí, sea, morada. más Yo diría que sí, morada, ¿no? morada, Sí, son los violeta. que están acá en Buenos Aires, está lleno de jacarandades. Son preciosos. No, el lugar, y aparte que finalmente con esas pocas cosas, el lugar que uno ve debajo es un lugar en que uno podría querer estar, es un lugar simple. No hay grandes Sí. piruetas, no hay como el, todo lo que puedes llegar a hacer está hecho con dos o tres cosas puestas juntas. Y el lugar que logra sigue siendo igual de bueno. Mm. Y también es interesante el monocromático, ¿no? Todo el mismo material, Sí, y mismo eso es, tono. material es bonito porque como en realidad si estuviese solo sería un poco plano, pero casi todo lo que aparece después en los bordes, en los límites, como en la escena de fondo es muy accidentado y se exalta. Si uno ve las otras imágenes, no sé, está eso y están los edificios detrás, como todo lo que sea las casas o lo que define estas pequeñas plazas, que eso no se toca. Y eso puede Sí. tomar un valor justamente porque la plaza también puede bajar la frecuencia de las cosas que tiene. Mm. Y lo único color que tiene es la naturaleza, ¿no? No hecho por el hombre. Claro, son los Todo árboles gris. y quizás un par de personas. Sí, el resto es bien monocromático entre estos beige, blanco y grises. Es bien plana la paleta de la Mm. plaza. U- Ustedes con el color son más emocionales, son más de color, son de incluir mucho color. No sé si No, yo mucho, diría que no. O no, sea, pero Siempre hay rojo, hay colores en sus hay algo pabellones. que eh, podría ser el... a ver, si volvemos sobre el pabellón anterior, el rojo aparece simplemente porque era contraste con el pasto, que iba a Y lograr aparte, aparecer. la cubierta roja no era de ustedes también. No, era una construcción de otro pabellón, ¿no? Sí, esa cubierta, ese pabellón ya existía y la mesa debajo era muy monocromática. Pero también porque iba a tener muchos objetos encima, entonces tenía que pasar a ser un telón de fondo. El de la Portales iba a ser amarillo, pero lo hicimos monocromo. También, o sea, también siempre suele ser definido por colores, por costo. Sí, Claro, o por decisiones de otro. claro, era más barato el material desnudo que electropintarlo. Se decide solo. Bien. Eh, el próximo que es maqueta, ¿no? Sí, Sí. ahí pusimos dos estadios de la misma maqueta, que es la maqueta del museo, el proyecto con que logramos formalmente montar la oficina y empezar a trabajar. El trabajo, la obra fundadora.
En gran medida sí, Sí, sí. Que Bien, todavía contanos algo. no logramos ver construida, pero esperamos está en ello. que en el futuro suceda. Todavía es una posibilidad. Y esta maqueta la tenemos generalmente colgada en la oficina. Es una maqueta que ha persistido en el tiempo, ha sobrevivido. Y allí teníamos estas dos, como le sacamos primero una foto, la foto que está a la derecha, en que está bien montada, digamos, tal cual como es el proyecto. Hicimos la foto de la izquierda, en que está desmontada, porque es algo que generalmente también nos pasa mientras estamos trabajando, que ocupamos como una maqueta. De hecho, la sala principal de este museo deriva formalmente de un pequeño fragmento de maqueta de unos amigos, la oficina con que trabajamos y hicimos este proyecto. Y en el sentido de que estén esas partes desarmadas por el otro lado, es como una forma todavía de algo que, si bien ya se configuró como edificio, todavía podríamos en algún momento tomar lo que podemos echar mano y estar probando otra cosa. Eh, y finalmente, después de que uno los ve mucho tiempo, también por agotamiento, yo creo, yo veo el armado y el desarmado, y el armado ya está agotado, sabemos cómo es, está listo. En el desarmado todavía hay cosas por agotar, por explorar, y puede haber algo de sorpresa para hacer un proyecto que no existe aún. Mm. Eso Y conversamos no hace mucho respecto a este proyecto, porque claro, ahora está en una etapa en que las probabilidades de que se construya son altas, pero claro, este proyecto es del 2016, 8 años, se va a construir probablemente y vamos a estar, probablemente nos van a invitar a otro conversatorio, lo que sea, cuando hayan sido 10 años de este proyecto. Entonces, como, ¿qué tan convencido hay que estar de lo que hicimos hace 10 años? O vamos a tener que volver a construir un relato para él porque quizás ya no estamos tan de acuerdo con lo que hicimos en ese minuto y evidentemente haríamos las cosas muy distintas ahora después de 10 años. Y evidentemente, posiblemente en el momento cuando se empieza a construir, no habrá una reinterpretación, no habrá como microcirugías que le van a ir produciendo al. ¿No creen que va a suceder eso? Que va a yo haber creo como que una lectura de ustedes y bueno, si ojalá no es. exista, ojalá exista, pero claro, como es un proyecto público, igual se amarra bastante como la condición que se entrega. Hay condiciones contractuales que van a hacer los únicos ajustes van a ser aquellos pormenores que no quedaron amarrados por algún motivo en algún documento, siempre dentro de lo que el costo permite. Yo creo que sí va a tener lo que tienen las obras, en el fondo, entre que uno dibuja y algo se construye, aparecen cosas en que todavía uno puede de nuevo administrar algo de esa sorpresa, de volver a ver cómo era un encuentro, un detalle que A hiciste. eso me refería. En el proceso de obra van a ir, che, no, y bueno, ahí pueden ir tejiendo más experiencia. O sea, ojalá esa Sí, sería la idea. ojalá aparezcan la mayor cantidad de preguntas por parte de la constructora para poder tener un margen de acción sobre lo que ya hicimos. Sí, alcanzar a sorprenderse con lo que llega del otro lado. O sea, Y ese atrio está enterrado, esa es una escalera rampante, ¿no? Y bajás. sí, sí, el museo está completo bajo tierra. El único elemento que está encima tal vez son la sala principal, la Claro. caja del ascensor, pero en realidad es una gran plaza hundida o un patio en realidad hundido y todo el resto que mira a ese lugar. ¿Y por qué tomaron esa decisión? ¿Era parte del concurso o fue una Sí. idea suya? No, parte del concurso que debía ser enterrado porque estábamos en un parque. Entonces, Sí, después, claro, cómo hacer ese enterrado fue la claro. gran discusión de cómo armar este edificio. Pero que en el fondo tratar de que con ese patio, en este caso, esa sensación de estar bajo tierra se perdiera un poco, ¿no? Estás siempre mirando este patio, en torno a una cosa que miras hacia el exterior, es más grande que tu interior y está a tu mismo nivel. Quita tal vez esa sensación de estar como realmente bajo tierra, pero en una condición muy concreta que había que cumplir. Y la maqueta que está desarmada, ¿no? Está en corte, es una maqueta en corte. ¿Es por una cuestión de construcción de la maqueta? ¿Es por una cuestión de que ustedes querían ver el espacio en corte? ¿Por qué está cortada la maqueta? Creo que tiene un poco las dos cosas. Bueno, primero, quien hizo la maqueta es Sebastián Gutiérrez, que trabajó con nosotros un rato en la oficina, que hoy día es
trabaja con nosotros en la universidad haciendo clases. Se dio por las dos cosas. Uno era que queríamos verla, porque claro, como estaban, si la armábamos completa era difícil meterse dentro de ella para poder mirarla. Y también por una cuestión práctica, como el largo de los materiales, como daba la posibilidad de que en algún lugar se pudiese cortar para poder mirarla por dentro. Entonces, tiene un poco las dos cosas. Sí, también está la tercera pieza, que es como la sala principal, que está desmontada porque era el único lugar donde estábamos haciendo testeos con esta maqueta. Se cambió. Se cambió, de hecho, esta versión es recta y la versión final de este proyecto también es como una gradería que mira hacia el resto del parque, que tiene una inclinación, unos ángulos. Y en ese sentido la maqueta desmontable permite todavía ocuparla no solo para mostrar el edificio, finalmente la maqueta era para nosotros, no hay que mostrársela a nadie, y Mm. probar con ella. Y en el día a día de la hora del trabajo, ¿qué importancia tiene la maqueta para ustedes? ¿O cuándo la maqueta tiene un valor o dice, bueno, ahora hay que hacer la maqueta? ¿En qué proceso? Yo creo que hay diferentes versiones de maqueta, como en ese sentido. Claro, está la maqueta como una vez ya terminado el proyecto o entregado, es como hagamos una maqueta para quedarnos con una maqueta, que es como lo único que podemos quedarnos como objeto del proyecto, que al final del día lo que viene a ser es una representación de lo hecho. Y luego, claro, están las maquetas como de prueba, claro, son esas pegadas con masking tape o afirmadas como con un puntal o como que es con la que finalmente comenzamos en muchos casos como a trabajar y ver cosas, como, eh, no te digo como condiciones espaciales ni nada de eso, pero a veces comportamiento, condiciones de un formal, pero como está esa maqueta de trabajo, luego la maqueta que probablemente sigue trabajando mecánicamente, y ya la maqueta que finalmente es solo como representativa de un estadio ya final y armado de los proyectos. También, yo creo que más que solo maquetas, como hablaría de modelos. Hay modelos que estamos haciendo con las cosas que vamos probando, jugando para ir pudiendo oportunidades. Como que la maqueta esta la hacemos sabiendo qué vamos a obtener. Porque es como un proyecto, ya está, las decisiones tomadas, pero hay pequeños modelos pobres que estamos ocupando para ver qué encontramos. Mm. Y hay cosas que vamos guardando, por eso desarmar esta maqueta y montarla de cabeza, girarla, rearticular las partes permite eso. Es más, o sea, ahí tenemos, aún está como esta maqueta, que era en un minuto la sala principal tenía un altillo. Entonces había que ver cómo se subía a ese altillo en la sala principal, y un minuto era esto. Claro, esto significaba tener un segundo ascensor en el proyecto, un proyecto de un piso y un altillo enterrado. Entonces, claro, tener dos ascensores en el proyecto lo hacía nuevamente muy caro, y finalmente se eliminó el altillo, desistimos de él y esta pieza quedó, y esta pieza, nada, pues, anda dando vueltas en el librero, y la usamos para jugar. Cuando tenemos que partir Bien. algo, ponemos de cabeza, de pie, de lado, o de repente es como una lucana con una ventana. Uno empieza a ver, como, Aparecen cosas como, sí, 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 claro, esta se pensó así, pero claro, cuando uno empieza a poner así, empieza a verse como, mira, eventualmente podría ser una ventana o podría ser el acceso a algo, como medio gratuito, medio regalado, claro, como decir, bueno, aquí hay algo donde podríamos estar comenzando otro proyecto. con el tamaño que tiene, eventualmente podría estar como ser un nivel con una persona acá, o ser que cada uno es un nivel por sí solo, si no tiene escala, no tiene uso, es pura oportunidad y es una manera también de partir teniéndolo en la mano. O inventar desde cero es difícil. Vamos al dibujo, a ver. Ahí- ¿Es de ustedes? sí, Sí, yo creo que como viene como de cajón, y como el guión se arma solo, como claro, cuando hablamos de esta maqueta, como de las posibilidades que aparecen, estos dibujos que también hacemos, que son medio garabatos o muy poco concretos, también regalan eso. Es como, mira, me imagino algo como esto, y uno trata como de traducirlo en dibujo, pero al final del día, claro, uno tiene claro lo que está dibujando, pero no tan claro lo que está mirando el otro cuando está mirando mi dibujo. Y eso mm, pasa como para los dos lados. Entonces, claro, cuando el otro mira el dibujo, empieza a ver quizás cosas distintas, y dice, ah, pero si modificamos esto,
o me imagino esto cuando veo este dibujo, entonces nuevamente como que te regala una lectura que uno tiene acerca del proyecto, de cómo podría seguir avanzando, pero al mismo tiempo, como está lleno de vacíos y aires que uno puede llenar, empiezan a aparecer otras cosas también y como otras posibilidades. Entonces, al final del día, el dibujo tiene eso, como no es algo que es concreto, como una planimetría en la que ya están definidos los tamaños. El dibujo tiene esa condición que es como lleno de vacíos que hay que ir llenando hasta que en algún momento más o menos se congela y dice, bueno, por aquí avanzamos. Sí. También tiene eso de que hay cosas que descubrir y cosas que ya compartimos de estas discusiones, de estar viendo revistas, tener imaginario de proyectos en común. Eso permite que haya entre campos de oportunidad, pero también dentro de cosas que ya sabemos que van hacia algún lugar. O sea, de hecho, Mm. dentro de las maquetas también que decíamos, hay maquetas como bien pobres, son como esa, que es la primera maqueta de un Ese proyecto, sería, el dibujo es parte de ese proyecto, ¿no? que es Sí. parte de ese mismo proceso. Este es un primer modelo de una propuesta de un concurso que hicimos. Están esos dibujos, está esa maqueta, están proyectos, hay otros dibujos, y proyectos que estábamos, un proyecto anterior que no terminamos haciendo, también que los guardamos, estas cosas que nos gustan, para ver si las podemos retomar en otro proyecto, Mm. cosas que pueden estar a la mano de proyectos que hemos visto, o sea, ¿no? Que nos interesa este lugar como el de Naoshima, esto de la Katoni Basal, de Shigami. Baukunst, Ishigami, entonces entretener cosas que hemos ya visto, proyectos que hemos querido hacer y no hemos podido hacer, empezamos a dibujar, a probar modelos, y los dibujos en el fondo son una forma también de estar conversando, no hay ningún dibujo heroicamente bonito acá, son súper operativos para poder sostener un diálogo, y estos son los que sobrevivieron a un par de fotografías que hicimos por una presentación. Es Mira, que muchas veces el dibujo es una conversación propia, es un pensamiento propio. Vos estás Sí, la mayoría dibujando, son estás como, pensando y estás diciendo, bueno, lo quiero hacer así y tratás de dibujar, de entenderlo dibujándolo. claro, para uno y para conversar con el otro, o sea, mira, mira, en la oficina tenemos como estos papeles que son como postales, que generalmente están como sobre la mesa y que se empiezan a convertir, bueno, esto aquí, hartos como apuntes, pero son como conversaciones dibujadas que vamos teniendo y como, mira, préstame una postal. Y como, A ver, y, deja de compartir, así lo vemos en grande. Ahí no va, sé, o sea, ahí se ve mejor. aquí estábamos resolviendo un problema de la lucarna para izar los equipos de clima del museo que está enterrado. Entonces, como, aquí estamos diagramando una entrega, un montaje, unas láminas. yo no sé. Hay otras que son, no sé, presupuesto de algo que no vamos a recordar nunca. Es verdad, son tan obsesivos hasta que cortan los papelitos todos iguales. Sí, sí, son formato A6. No, pero porque los pedís cortados nomás, y tampoco es como... Bueno, pero digo, pueden ir como cambiando de librería. Mira, Qué No sé, bonitos que son, pero así se llena esta cosa. Por ejemplo, mira acá, muy unas lindos. unas primeras versiones de cómo hacer los trípodes para la Bienal. O sea, hay de todo, ¿eh? sí, O o sea, sea, no, acá una lámpara que hicimos para un café. Y lo recuerdas, podés mirarle el dibujo y recordar qué es. Sí, porque tampoco, o sea, ojalá tuviéramos más proyectos, como para decir, no recuerdo dónde usé este detalle. no. Por ejemplo, este era un colgador para una obra de arte de Javier Toro. O sea, era como colgamos esa obra desde un muro. Y es fibra, ¿no? Son fibras ¿Qué cosa? los dibujos, es con virome, con fibra, no con lápiz, o es lápiz. ¿Tinta? Con lo que uno tenga a mano, pero Tinta. ocupamos siempre los mismos lápices, Sí, sí. claro, en ese nivel de obseso yo uso siempre el mismo lápiz. Miguel también usa siempre el mismo lápiz. Y bueno, Sí. Miguel ha cambiado más, ha Yo pasado ahora de voy pluma. cambiándolo, sí. Ahora tengo una pluma y a veces ocupo, no sé, un tip Muji. Yo uso el Pilot 05 tinta gel de toda la A vida. ver, Estoy organizando partes de, no sé, cómo organizar. Estábamos, creo que viendo el centro Bueno, deportivo.
No, esa es la lámpara. En un momento era la lámpara de triciclo y Y después después que era. está la cancha aquí, Esto fue Corazones de Barrio después también. justamente, que me imagino que puede ser la lámpara y después tiene una cancha, como con mismo dibujo, de nuevo, lo mismo que los pedazos de maqueta. Acá, Tendrían que armar una especie de curaduría y armar una especie de muestra de postales, son un montón. de dibujo, Podría ser un bonito ejercicio. Sí. O sea, creo que curatorial. nunca las miramos como estamos ahora, de vuelta. Siempre Sí. están ahí como a mano para poder hacer algo y van quedando en un cajón. Esto cuando nos pidieron una cantina, ¿de acuerdo? Y tú fuiste a esta reunión. Ah, sí, no, fue terrible. Mostrarlas, porque si no la gente no se divierte con lo que se están viendo. Era un proyecto en que nos pidieron hacer como un bar, una cantina en un departamento. Y finalmente Ah, no prosperó porque el cliente era muy indeciso en su. Claro, pero ahí, por ejemplo, en ese mismo proyecto está como un pequeño levantamiento de un par de lugares, como de las instalaciones que habían, como bien. notas que podían ser necesarias ocupar después. Y entre sus colegas arquitectos chilenos, eh, ¿sienten que está en la misma situación del dibujo, de esta situación de dibujo manual? ¿O creen que cada vez es menor la comunicación entre dibujo entre colegas? O sea, Mm, hay un par que yo sé que siguen sí, dibujando, no sé, Tomás que tiene como su mismo cuaderno, sí, Tomás Villalón, que al igual de nosotros usa siempre el mismo cuaderno, que es como este de espiral de la Arqui, creo. sí, o bueno, Tomás Tomás Schneider Schneider también dibuja, le gusta mucho croquear. También hacemos, eh, todos dibujamos un poco por motivos prácticos, también creo que lo hemos hablado nosotros, dibujar es más rápido a mano que dibujar en CAD, porque hay que tener las cosas más claras, dibujar en CAD es más rápido que hacer una maqueta, o sea, una maqueta es más rápido y más económico que hacer un edificio, es también una cuestión práctica, de Bien, qué tan rápido necesito ir en el momento en que estoy. bien. Ahí, claro, Eh, depende, sí, sea por menor, no sé, un encuentro de tres cosas, ver cómo se resuelve, ¿no? es la primera vez que hay texto ahí, en ese dibujo. Claro, que son especificaciones de materiales en... No recuerdo que era este detalle, pero este era un detalle, como hecho a mano que Sí, está ahí, y están como los materiales. parece como si fuese madera, ¿no? Sí, Volcanita, yo creo, ¿no? volcanita MDF, cristal, perfil de ángulo. Bien. Bueno, pasemos al objeto. Esto era la vitrina para Santander, la Ah, primera versión de vitrina. y el objeto, compartimos pantalla de nuevo, o lo tomamos. Sí, o si lo tienen ahí el objeto, lo tenés en la mano. Sí, lo tenemos acá. Está un poco empolvado tal vez, pero... Pero la cámara no lo va a mostrar. Bueno, si quieren compartir y después vamos ahí, como quieran. No, ahí ¿Qué es? está. A ver, esto, al igual como de esto, de los dibujitos, claro, fue un objeto que Miguel se encontró en la calle, que es esta placa metálica con ese hoyo, se lo encontró aquí a la vuelta de la oficina, lo trajo a la oficina y estuvo mucho tiempo colgado en un clavo en la oficina en la pared, y en algún minuto, en estos proyectos de concéntrico que hacen en España, Sí, eh, lo tomamos para hacer un proyecto que se llamaba Señas del Paisaje. Entonces, al final del día, esta era una placa metálica. contemos que es concéntrico. Concéntrico es un concurso de arquitectura temporal en una plaza de un pueblo de España que no recuerdo, Logroño puede ser que sea. Logroño. Logroño, y que, claro, Bueno, justo en esta versión de concéntrico, estaban trabajando en Logroño y en Dos dos viñas. viñas, una en España cerca de Logroño y otra en Portugal. Entonces, tomamos esta pieza y nada, la medimos y nos dimos cuenta que era más o menos proporcional a las medidas de una placa terciado. O sea, si esto fuera 240, 120 más o menos. Entonces, a partir de eso empezamos a trabajar esta versión de proyecto que eran unas paletas de acero que iban a reflejar, que estaban dispuestas como por toda la viña. Entonces, esto era como un proyecto que se replicaba y que dependiendo del ángulo en que estaba y en la posición en la que estaba y la hora del día,
una de estas iba a aparecer en un lugar específico que era como, no sé si era como el lugar de la muestra, la viña. Sí, como que había una plataforma que era una especie de mirador, un lugar para reunirse que era muy pequeñito, y estos iban a estar por todo el terreno de la viña. Entonces, a ciertas horas iba a ver que una brillaba por el reflejo del sol, que en el fondo esto opera parecido a lo que son estas como plaquitas de emergencia, de accidentes, en que uno mira y quiere hacer señales en los aviones para que te encuentren, que es el mismo efecto, pero en realidad entonces tener un lugar base del mirador y poder capturar el territorio que estaba alrededor a través de estas plaquitas. Entonces, claro, este es como el objeto que nos encontramos, o se encontró Miguel en la calle tirado, lo rescató, lo colgó, y de él estaba colgado por lo menos 2 años, 3 años Sí. colgado en la oficina, y en un minuto fue rescatado para convertirlo en un proyecto. Y claro, lo gracioso de esto fue que finalmente esto fue traducido en la escala de una placa, y en virtud de esa pieza encontrada en el suelo, se diseñaron todo el resto de las piezas, como esta es la escala. ¿Y eso ganaron el concurso? ¿Se construyó en Logroño? No. No. O sea, nosotros perdemos más concursos que lo que ganamos como cualquier oficina, supongo, quiero creer. Sí, Y así que es un objeto B, entonces, son dadaístas. Terminamos que son. Sí, claro. una Entre, parte. entre Diógenes también de... ¿Eh? Diógenes, Bueno, pero Duchamp no era Diógenes, era un objeto B. Sí. sí. En este caso es entre eso y tal vez como un paranoico crítico, como Pero, buscando oportunidades en todas las cosas. Es igual, como es como la rueda, el banquito y la rueda de bicicletas. claro, no sé si has leído ese texto que es como Conversaciones con Duchamp, Sí. que es muy gracioso el tipo también porque como dice, bueno, me quedaba sin plata, algo tenía que inventar para que me lo compraran, y como... O sea, el tipo quería no trabajar en la vida, es como Claro. decía, No. bueno, y Bueno, Siempre lo mismo que- sucedió con el Mejitorio. El Mejitorio realmente él lo encontró y medio como que estaba como desesperado porque tenía que llevar algo a la galería y no sabía qué, no sabía qué. Encontró eso. Y es más, y lo firmó con el nombre de otro, ¿no? Se llama Mut, creo. y lo pone. Y, y lo lleva a la galería, ¿no? Bueno, y cambió el arte a partir de ahí, ¿no? Bueno, Bueno, fue un oportunidad. quiebre. claro, oportunidad que tuvo para hacerlo. Ojalá tenga esa oportunidad de pescarlo, firmarlo y ya está. Y reservarte tu lugar en la historia. Bueno, bueno, y de ahí también vienen los dadaístas, ¿no? Que es como muy parecido. Y con estos objetos. Eh, ahí estoy viendo, siempre hay como muchas referencias a libros de arquitectura, a obras de arquitectura. ¿Hay referencias también al arte entre ustedes? ¿Conversan de arte? ¿O es solamente espacio arquitectónico? Algo parece, pero tampoco es que... Sí, o sea, yo creo que vemos, yo por lo menos reviso también arte, pero no, no es parte del cotidiano de la conversación. Son cosas que si están a mano, traemos, vemos, Sí. conversamos, pero en función de lo que estamos haciendo. No es que un día están en el Museo de Arte Moderno de tal lugar y dicen, mira qué bueno, esto puede ser, lo miran, pero no entra en discusión del espacio arquitectónico. Yo creo que hemos usado más el arte como ese llenador de vacío o constructor de argumentos de los proyectos. Como los proyectos se arman y luego aparece como, oye, mira, quizás esto tiene alguna relación que no es disciplinar, sino que es del arte, lo podemos traer acá porque viene a llenar un vacío o viene a poner algo sobre la mesa que lo complementa, y permite como ampliar el imaginario del proyecto. Yo creo que lo hemos Bueno, usado más. O sea, Sí, no hemos tenido al menos la capacidad de poder partir un proyecto desde el arte y no, decir, Mira esta obra, podemos armar algo con esto", más allá de los conceptuales como metodología. sí, como Eh, esos Levitt, pero porque por la forma de operar. Hay cosas que mm, tal vez eso sí puede ser más cercana, pero no por, creo que casi nunca por la silueta de algo. no, pero posiblemente las arquitecturas temporales, los pabellones o esas intervenciones urbanas pueden tener como una referencia más de arte que la arquitectura física, ¿no? De casa, ¿no? La escala tal vez lo toman más como referencia, ¿no? A eso iba. O a veces queda como la ilusión de que son, mm. como lo veo yo, más cercanas al arte porque son menos aprensibles, son bichos más raros.
Sí, Pero si uno es muy práctico, en realidad, olvidando esa silueta, son materiales apilados que construyen lugares, son uniones constructivas. No sé si hay una relación tan fuerte con el arte en esa, como tal vez, por ejemplo, en esto, y eso, no sé, del texto de Solevit, creo que es el que más hemos conversado alguna vez, esto de que en el arte conceptual hay como un modo de trabajar y que uno se plantea un ejercicio y tú lo haces completo y solo después te haces preguntas, una vez que, y que si tú te haces preguntas o cambia algo en la mitad, siempre llegas a los mismos lugares, como que llegas a los lugares comunes. Entonces, ese tipo de pensamiento que tiene que ver con esos textos de arte, con algunas obras, son extrapolables a formas de estar trabajando, no porque se claro. parezcan quietos, sino por cómo quieres operar. Así que sí, sí, más por el lado del texto, de la lectura. Encuentran como referencias. Después uno siempre pilla cosas porque son las que está mirando por gusto, Claro, pero pero es como pura casualidad. la imagen como imagen, No, no. Casi siempre, claro, probablemente de los textos y de los textos a la imagen que viene a complementar. Bien. ¿Y escriben de sus propias obras? las memorias. Pero más allá de eso, o tienen acción de escribir ustedes dos. ¿Son escribir o no? Siempre como cuando llega como por requerimiento de un tercero, como, oye, que escribir una memoria para esto, o ahora últimamente, que Sí, quizás hemos escrito más acerca de los talleres que estamos haciendo, porque claro, ahora es muy común como la interpelación a cierre, entonces claro, es mejor escribir algo. Pero en el eh, momento de diseño no escriben. No, porque yo creo que en los momentos de diseño a veces no, escribía. Me ponía a escribir lo que quería hacer. no, de hecho cuando escribimos siempre escribimos al final y siempre escribimos como en un sistema como de ping-pong, así como uno escribe una versión, el otro la toma, la corrige y la cambia como quiere, después la recibe de vuelta. Y siempre el cierre del proyecto, como que esa claridad llega al final cuando las cosas ya se armaron y uno ve cómo es la mejor forma de contarlo. Bien, bueno, terminamos. ¿Qué están haciendo ahora, hoy en día? ¿En qué están trabajando? Si se pueden adelantar algo. En- bueno, estamos cerrando este museo, cerramos este museo que estábamos viendo, que esperamos que se licite pronto, o se termine la licitación, en realidad ya se licitó. Estamos en un proyecto en Antofagasta que también lleva un rato largo, que es Qué un lindo proyecto Antofagasta. pequeñito, 500 metros cuadrados, como una especie de edificio público, entre edificio público, sede vecinal, un poco más sí, grande. como un salón comunitario en la playa para una universidad, una sala multiuso. Estamos, Hace poco entregamos el memorial para el cementerio general, que estábamos trabajando con Sumo y Gagero Works, otras dos oficinas una es diseñadora gráfica, Gagero Works, y Sumo que hace museografía. Entregamos hace poco la remodelación del memorial para los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos del cementerio general. El memorial sería un espacio, no un texto. sí, No, un espacio, sí. un espacio, como una plaza con un pequeño lugar interior para reunirse. Mm. ¿Y Y qué también tal? ¿Cómo llevan? Porque no es algo fácil eso. Hay una cuestión simbólica muy grande, hay muchos sentimientos, ¿no? ¿Cómo fue armar eso? Porque debe ser bastante conflictivo desde, bueno, cómo representamos el Yo creo dolor y que todas esas cuestiones, ahí ¿no? nosotros nos saltamos un poco probablemente toda la discusión como la discusión política con las agrupaciones. Ahí Sumo el que hace ese trabajo, que es esta oficina de museografía, y llegan a nosotros como con un requerimiento súper concreto. Es como nos piden Ah, remodelar este museo, este memorial. Y hoy en día es un muro con todos los nombres, y que supuestamente cada cierto tiempo se extiende un poco esa lista, pero ya más o menos controlada en la cantidad. Claro, y en ese requerimiento fue un muro con todos los nombres de nuevo y la plaza, y finalmente logramos como proyecto poder construir un interior, una como pequeña cripta, muy pequeñita. Finalmente le dimos como un espesor a este muro donde las familias podían entrar y como tener algo bastante más como aislado del contexto, y más probablemente privado. tal cual uno podría estar hablando como esa distancia o ese lugar como para recordar. Entonces, Bien. y ahora, bueno, pronto se viene un pabellón. De ese no podemos contar mucho. Eh, bueno, nos veremos.
cuando estén acá en Buenos Aires, ¿alguna vez llegan? O si yo voy a Santiago. Hasta la próxima. Gracias. Dale, Adrián. Chau, chau. Suerte. Abrazos, que estés bien. Abrazo.